El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Hasta ahora, en nuestro estudio de Romanos capítulo 8, hemos descubierto lo siguiente: que hay un nuevo perdón del Rey, que hay un nuevo amigo, el Espíritu Santo, y una nueva obsesión por medio de un nuevo pensar. Ahora, estamos por descubrir que a causa del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hay muchas cosas más para experimentar. Hoy traje a modo de ilustración un par de guantes. Generalmente, para el fin del otoño, los he usado un par de veces, pero ese no es el caso con este otoño, ya que está bastante agradable y caluroso. La temperatura es tan perfecta estos días que uno no necesita ni ventilador ni calefacción. No obstante, las compañías de servicios deben de estar experimentando estos días con una perspectiva totalmente distinta. Nosotros pensamos que estamos en el reino milenial, ellos que están en medio de la tribulación, porque no hacemos gastos. Lo único que no me gusta es que el césped de mi jardín sigue creciendo. Todavía piensa que estamos en verano. Bueno, en fin, cuando la temperatura finalmente baje, voy a usar estos guantes. Son maravillosos y pueden hacer muchas cosas. Mis guantes pueden señalar, cerrar una ventana, arrojar un hueso a mi perro, dar la mano, saludar a un amigo, aplaudir sin hacer ruido, darle palmadas a alguien en la espalda, hacer la V de la victoria y cuántas cosas más. Mis guantes son maravillosos, ¿no lo cree? Bueno, mis guantes no sirven para nada a menos que los tenga puestos en mis manos. Lo que los guantes hacen está directamente relacionado con lo que está dentro de ellos. ¿No es así? Podemos decirlo de esta manera: lo que posee a los guantes determina lo que éstos hacen. O tal vez podemos decir también, el que active los guantes determina la actividad de éstos. También se podría poner de la siguiente manera: la ocupación de los guantes depende totalmente en que éstos estén en uso u ocupados. ¿No le suena familiar eso? Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, «Porque separados de mí nada podéis hacer». El apóstol Pablo ya nos había dicho en Romanos capítulo 8, versículo 11, que el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Entonces el creyente es ocupado, habitado, energizado por el Espíritu Santo. El cristianismo no es ni más ni menos que una experiencia del guante en la mano. Es imposible vivir por nuestra cuenta. Nosotros somos los guantes dispuestos y el Espíritu Santo es la mano omnipotente. La vida del creyente es como guantes en las manos del Espíritu Santo. Como las manos de Dios nos ocupan, varias cosas suceden en la vida del creyente. Primero, si quiere, tome nota por favor, es muy importante, siempre lo animo a hacerlo. En primer lugar, el creyente puede seguir a uno nuevo. El creyente puede seguir a una nueva persona. Continuemos entonces con nuestro estudio de Romanos capítulo 8 y veamos los versículos 12 al 14. Allí leemos: «Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Entonces,
¿Qué es nuevo en la vida del creyente? ¿Sabe qué? El liderazgo divino. Pablo primero habla en términos generales, haciendo un repaso de lo que ya ha enseñado en los versículos anteriores de este capítulo. Si usted vive para la carne, va a morir. Ahora, este no es uno de esos versículos que pueden llegar a malinterpretarse como que uno puede perder su salvación. No. Pablo está enseñando de una manera similar a la que usted usaría para enseñarle a sus hijos pequeños. Puede ser que usted diga, mira, si cruzas la calle sin mirar, es posible que un auto te arrolle. O tal vez usted dice, si pones la mano en la hornalla de la cocina, te puedes quemar. También decimos, si pones el gato en el horno microondas, vas a tener que explicar mucho a tu madre. Estos pensamientos son dolorosos. De la misma manera, si usted vive según sus deseos carnales y solo sigue detrás de las cosas que apelan a su orgullo y a su carne y a sus propios deseos, va a ser un desastre con su vida y luego vivirá una existencia horrible en el infierno. Pablo simplemente está reiterando esta verdad general. Él no está tratando de expresar que si el creyente no vive lo suficientemente bien, puede perder la salvación. Luego Pablo hace una declaración maravillosa en el versículo 11, diciendo que todos los que tenemos al Espíritu morando dentro nuestro, tenemos el privilegio de ser guiados por el Espíritu. Pero nos preguntamos ahora, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu? Hay varias respuestas para esto. Algunos creen que la guía del Espíritu viene por medio de una experiencia mística o sentimientos inusuales o hasta revelación divina. Lo último que escuché por ahí es que alguna gente cree que vamos a tener sueños inducidos por el Espíritu. En otras palabras, se trata de sueños de Dios que van a dirigir al creyente y revelar cuál es la voluntad del Padre. Ahora, de ser eso así, uno va a tener que aprender a interpretar esos sueños y como el Nuevo Testamento no dice nada al respecto, varios autores van a llenar los espacios en blanco e imprimir sus especulaciones en distintas publicaciones. De esa manera, los creyentes son desviados de poner su atención en la palabra de Dios, allí donde tiene que estar. Ya en los días de Jeremías, los falsos maestros decían tener sueños de parte de Dios. En el capítulo 23, que quiero hacer referencia, Jeremías capítulo 23, versículos 21 y 25 al 32, leemos lo siguiente, se lo voy a leer. Jeremías capítulo 23, versículo 21, después desde el versículo 25 al 32 dice la palabra de Dios. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Acabamos de leer Jeremías capítulo 23, versículos 21, y desde el 25 al 32. Pasajes muy, pero muy claros. Recuerde eso cuando vea algún libro acerca de los sueños y visiones de algún líder.
Tenga en cuenta esta porción de la palabra de Dios, por favor. El enemigo sabe que si usted puede lograr que usted crea que las Escrituras no son suficientes para todo lo que usted precisa para vivir una vida piadosa, él habrá obtenido una gran victoria. Al igual que con Eva en el huerto, él quiere que usted crea que la palabra de Dios no es la palabra final. Entonces, en la actualidad, la Biblia no es la palabra final de Dios, ya que ahora la Iglesia necesita votar sus opiniones y sentimientos para determinar cómo vivir. Es así como cierta facción de la Iglesia episcopal puede votar por un homosexual para que sea el representante de Jesucristo en la tierra y hablar por Dios. ¡Oh, qué Dios nos da la pasión del salmista que clamó en el Salmo 119, versículo 133! Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y en el versículo 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El ser guiado por el Espíritu implica ser guiado por la palabra de Dios. Como uno de los roles más importantes del Espíritu Santo, es el de iluminar las Escrituras en la mente del verdadero creyente. El ser guiado por el Espíritu es ser guiado en la palabra de Dios. Y esto quiero que quede bien claro. Jesús le prometió a sus discípulos, tal como leemos en San Juan 14:26, que el Espíritu Santo vendría, y luego dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa tenía un significado especial para los apóstoles, quienes pasarían a ser los testigos con autoridad de su verdad después de la ascensión de Cristo al cielo. Pero la promesa también se aplica en general a todos los creyentes después de Pentecostés. Desde ese momento en adelante, cada creyente ha pasado a ser morada del Espíritu Santo, cuyo ministerio en nosotros incluye el arrojar luz sobre ciertas verdades escriturales para que podamos entenderlas. Y aquí ahora Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice la palabra allí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El ser guiado por el Espíritu es ser guiado en el estudio de la palabra. Pero un concepto más. El ser guiado por el Espíritu es ser guiado en obediencia a la palabra de Dios. Pablo escribió en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O tal como también se dice en 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les pregunto ahora a usted, querido oyente, ¿está usted siendo guiado por el Espíritu? Podría formular esa pregunta de la siguiente manera. Escuche. ¿Está usted permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Está prestando atención a la palabra de Dios? ¿Está siendo acompañado por la palabra de Dios? ¿Está siendo impulsado por la palabra de Dios? ¿Está siendo escoltado, guiado, llevado por la palabra de Dios? Cada una de estas preguntas y su respuesta significa ser guiado por el Espíritu. La palabra guiar también aparece unas 200 veces en la traducción griega del Antiguo Testamento. La primera vez que esta palabra aparece en la Escritura es en el momento inolvidable en que Adán es despertado de su sueño y Dios le presenta a Eva. El versículo dice que Dios creó a la mujer y la trajo al hombre. Ese es el verbo, traer. Donald Gray Barnhouse,
escribió de esta manera: «No pude dejar de pensar en aquel maravilloso día en que el Señor Dios causó un sueño profundo en el Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Él abrió el costado del Señor Jesús, y de allí crearía la iglesia de sus redimidos, la mismísima novia de Cristo. Para aquellos en los que mora el Espíritu Santo, tienen el privilegio increíble de seguir a alguien nuevo, un liderazgo divino. Pero también, en segundo lugar, Pablo pasa a decir que el creyente puede pertenecer a un nuevo dueño. ¿Qué es este nuevo privilegio? No solo se trata de liderazgo divino, sino también de pertenecer a un nuevo dueño. Fíjese los versículos 14 y 15 de Romanos capítulo 8. Dice la Biblia allí: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción». ¿Qué significa ser un hijo adoptivo de Dios? ¿Se puso a pensar esto alguna vez? Puedo decirle desde ya que se trata de una de las cosas más hermosas de nuestra redención. Ya no somos esclavos del miedo a no alcanzar los requisitos de la ley. Somos aceptos en el amado como hijos adoptivos de Dios. ¿Qué significa eso? Se lo voy a explicar. La palabra adopción es raramente empleada en las Escrituras. De hecho, no aparece en el Antiguo Testamento ni una sola vez. La razón por la cual no aparece en el Antiguo Testamento es porque los judíos no tenían esta práctica de adoptar. Ellos tenían otros métodos para cuidar a los huérfanos y las cuestiones legales de herencias y demás cosas. La palabra adopción solo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. 3 de estas referencias se encuentran en el libro de Romanos. Uno suele pensar de la adopción en términos de un chico transferido de una familia a otra. Eso es lo que siempre nos imaginamos. Sin embargo, también se refería a una ceremonia especial en la cual un padre romano adoptaba a su propio hijo. Se trataba de una ceremonia que celebraba que el jovencito pasaba a ser un hombre. Esta ceremonia de adopción le daba al joven todos los derechos de su ciudadanía romana. De la misma manera, la adopción en la familia de Dios, en este sentido, significa que hemos recibido todos los derechos de la ciudadanía celestial. Tenemos el derecho de heredar la fortuna del Padre. A esto se refiere Pablo en el versículo 17 cuando dice que somos coherederos con Cristo. Imagínese eso, vamos a heredar la fortuna del Padre. ¿Pensó alguna vez esto? Sin embargo, la palabra adopción también se utiliza para describir la transferencia de un hijo. La adopción romana, en este sentido, hacía 3 cosas. En primer lugar, la persona adoptada perdía los derechos de su antigua familia y obtenía todos los derechos de la nueva como un hijo legítimo. De forma legal, esta persona obtenía un nuevo padre. En segundo lugar, esta adopción romana hacía 3 cosas. Dijimos, en primer lugar, adoptaba todos los derechos de la nueva familia y perdía todos los de la antigua familia. En segundo lugar, para la ley, la antigua vida de esta persona adoptada era borrada por completo. Por ejemplo, todas sus deudas eran canceladas. Y en tercer lugar, en esta ceremonia el hijo adoptado recibía el derecho de llevar el nombre de su nueva familia y de tener parte en la herencia de la misma. Hubo un incidente en la historia de Roma que provee un claro ejemplo de cuán completa era esta ceremonia. El emperador Claudio adoptó a Nerón para que éste lo siguiera en el trono. Ellos no estaban relacionados de ninguna manera. Claudio ya tenía una hija biológica llamada Octavia. Nerón luego quiso casarse con Octavia para fortalecer su derecho al trono.
Si bien Nerón y Octavia no eran hermanos de sangre, para poder casarse, el Senado romano tuvo que pasar una nueva legislación. ¿Por qué? Porque la ley romana los consideraba hermanos. Si bien no eran de la misma sangre, como Nerón había sido adoptado, era como si hubiesen sido hijos biológicos de Claudio. Nosotros hemos sido adoptados por Dios el Padre. En la mente de Pablo hemos entrado a la mismísima familia de Dios. Nosotros no hicimos nada para merecerlo. Dios en su increíble amor y misericordia ha escogido a pecadores perdidos y nos ha adoptado a su familia. Al hacerlo, nuestras deudas se cancelaron y la herencia del cielo pasa a ser nuestra. Como el Espíritu de Dios es la mano dentro del guante, nosotros podemos seguir a alguien nuevo y pertenecemos a un nuevo dueño. Ahora vamos a ver una cosa más que es nueva para nosotros los creyentes. En tercer lugar, el creyente ahora puede hablarle a una nueva persona. Uno no solo puede seguir el liderazgo divino y una relación divina, sino que también puede experimentar adoración divina. Fíjese en la última parte del versículo 15. Allí leemos de esta manera: Así que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Si quiere hablar de algo nuevo, aquí lo tiene. Ningún judío jamás pudo llamar Padre a Dios. Hasta los nombres de Dios se prohibían más y más de la alabanza pública. Hasta el escribir el nombre de Dios, los escribas tenían que dejar de lado la pluma, lavarse las manos, agarrar una pluma nueva, escribir el nombre de Dios y luego ponerla a un lado y continuar escribiendo. La parte más maravillosa de todo esto era la reverencia hacia Dios. La parte triste, su distancia de Dios. El Espíritu de Dios cambiaría todo eso. A causa de la muerte expiatoria de Cristo y de la creación de vida espiritual por medio del Espíritu Santo en los que confiaron en Cristo, el creyente ahora puede llamar a Dios Padre. Es fascinante descubrir que Jesucristo siempre habló de Dios y se refirió a Él como su Padre, de la misma manera que lo hizo en sus oraciones. Él nunca oró a Dios, Él siempre oró a su Padre. Sin embargo, hubo una excepción: el clamor de Cristo en la cruz. Tal como lo leemos en Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto solo refuerza el punto que estamos tocando. La oración de Cristo en la cruz salió de sus labios en el momento en que fue hecho pecado por nosotros, en el momento en que la relación con el Padre se cortó temporalmente. Nuestro Señor le enseñó a sus discípulos a orar de la misma manera que Él lo hizo, diciendo: Padre nuestro. Ahora, ¿qué significa Abba? Simplemente se trata de la palabra aramea para padre. La única diferencia es que Abba era la manera en que los niños se referían a sus padres. Los comentarios judíos explican que los niños aprendían a decir Abba y Imma, o sea, papi y mami. Esto es radicalmente nuevo. Un judío no solo jamás llamaría a Dios Padre, sino que mucho menos entraría en su presencia y le llamaría papi o papá. Jesús combinó los dos nombres cuando oró en el huerto. Al estar juntos, demuestra confianza, respeto e intimidad. Puesto en castellano contemporáneo, uno diría: mi querido Padre Celestial. Esto es decirle algo completamente nuevo a Dios. ¿Y con qué derecho? ¿Sabe con cuál? Por la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Este invierno, cada vez que se ponga los guantes, espero que recuerde el principio del Espíritu de Dios morando en nosotros, activando
dentro nuestro estas verdades. Y a propósito, si estos guantes pudieran hablar, jamás pensarían en decir, hoy me las arreglo solo. Esto lo puedo hacer por mi propia cuenta. Jamás podrían quejarse porque salieron de la habitación calefaccionada y tuvieron que ir al frío. Ellos simplemente se entregan a la voluntad de la mano que los lleva. Al ceder a la dirección del Espíritu Santo, de la misma manera que un guante lo hace con la mano, estamos haciéndonos de su poder, de su seguridad y de su dirección. El cristianismo es simplemente la mano dentro del guante. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.